Bueno, ahora sí, ahora sí está grabando. Bueno, entonces les estaba diciendo, vamos a empezar por lo más sencillo, que son las variables cualitativas. En este ejercicio no lo vamos a hacer igualito al video, pues porque se supone que ustedes ya lo vieron y entendieron, sino que lo vamos a hacer con dos variables. Cuando unimos dos variables en la misma interpretación, esto se llama tabla de contingencia. Las tablas de contingencia no solo es para unir dos variables, sino dos o tres. No se recomiendan más de tres, porque se vuelve no muy fácil de interpretar. Y ustedes saben que la idea de una tabla o de un gráfico es organizar y que cualquiera lo pueda interpretar. Entonces se nos vuelve ahí como un chorrero de cosas que es mejor hacerlo por independiente o uniendo de a dos en dos o de a tres en tres, ¿cierto? Se recomienda que las tablas dinámicas sean para variables cualitativas, pero si se tiene una cuantitativa, como el segundo ejercicio que vamos a hacer, como el tercer ejercicio que vamos a hacer, lo ideal, o sea, es organizar la variable cuantitativa en rangos, ¿cierto? Entonces vamos a empezar, vamos a hacer una tabla dinámica, vamos a seleccionar los datos, vamos a dar insertar, tabla dinámica. Estoy admitiendo, listo. Tabla dinámica. Él me dice que la tabla 1, sí, la quiero en esta misma hoja, la quiero aquí, ¿cierto? Entonces le voy a dar en fila y en etiqueta. Normalmente yo recomiendo que cuando tenemos un tipo de pregunta así dicotómica, que es un sí o un no, lo pongan en las columnas. Se ve mucho más agradable para la vista. Y tenemos obviamente, pues para que esto tenga datos, darle en el tamaño en valores, darle en la celda valores, cualquiera de los dos. Es indiferente cuál den, siempre van a ser los mismos, ¿cierto? 1535, aquí cogí el preparado y si cojo el tamaño, 1535, ¿cierto? Esto por un lado. Recuerden que si le adicionamos a esta, yo admito, si le adicionamos a esta, podemos hacer de una vez la tabla de frecuencia, simplemente seleccionando. Entonces, ahí están viendo, pero yo lo pongo un poquito más pequeño para que lo vean completo. 1, 2, 3. Ay, ¿qué se me hizo todo eso? ¿Por qué se hizo tanto? Permítanme. Ok, y vamos aquí, ¿cierto? Entonces, esta tabla, digamos que yo la quiero de dos maneras. La quiero por medio de conteo, que sabemos que el conteo es la frecuencia absoluta y, frecuencia absoluta y también esta frecuencia absoluta y también por porcentajes, que sabemos que es la frecuencia relativa. Listo. Para poner en porcentajes me selecciono aquí en cualquier valor, clic izquierdo y le doy mostrar valores por total general. Entonces ya me lo va a mostrar en frecuencia absoluta y en frecuencia relativa. ¿Qué voy a fijarme yo cuando tengo una variable, cuando tengo variables cualitativas y las estoy interpretando en una sola tabla? Me voy a fijar en los valores más significativos, los más grandes y los más pequeños, ¿cierto? La moda, se podría decir, y los valores más pequeños. Aquí, ¿qué pueden observar ustedes, chicos? ¿Cuáles son como los porcentajes o los valores que más representativos ven ahí? El pequeño no, el no pequeño. El no pequeño.
Ah, ok, el no, pequeña, ¿cierto? Sí. Y el más pequeño, El sí grande. el sí El no grande. sí grande, el El no no grande, grande. grande. Sí. Entonces, como para no hablar en la misma unidad de medida, ahí, como para ponerlo más bonito a la vista, vamos a ubicarlo en la misma parte, pero de la otra tabla de frecuencia absoluta, ¿cierto? Entonces, digamos que aquí vamos a interpretar la moda y el valor más pequeño. Entonces, podemos decir que se debe observar, por ejemplo, que la totalidad, chicos, recuerden el micrófono. Listo, listo. Bueno, entonces, aquí podemos interpretar muchas cosas. Primero se los voy a decir y después lo podemos escribir, ¿cierto? Recuerden que para una buena muestra, primero tenemos que la muestra sea representativa a la población. Entonces aquí estamos viendo una desigualdad. ¿Por qué una desigualdad? Esta muestra sí está, digamos que, bien tomada. Se tomó la misma cantidad de grandes, la misma cantidad de medianas, la misma cantidad de pequeñas empresas. No, se tomó valores diferentes. Ok, entonces eso es un dato que se puede mencionar ahí, aunque por otro lado depende la intención de los datos, porque digamos que sí pudieron tomar la misma proporción de grande, mediana y pequeña, pero si se están yendo por otro lado, digamos que la intención es el sector, tomaron el mismo porcentaje en el sector de grandes, medianas y pequeñas, se puede decir, ¿cierto? Si, no, si nuestra intención no es el tamaño, sino otra cosa, se puede decir que es representativa. Por eso es muy importante saber cuál es el objetivo y la intención de la encuesta, ¿cierto? Pero aquí con lo que tenemos se podría decir que no, porque no tenemos más información. Entonces es importante mencionar que esta muestra no está siendo representativa a la población porque no se tomó el mismo porcentaje de la muestra, a no menos, pues a menos de que definitivamente hayan más, un 5% más menos de grandes, 15 de medianas, 80 pequeñas, ¿cierto? Se podría decir. Entonces, esto se complementa con más información, pero con lo que tenemos se podría decir que está desproporcionado. Adicional a esto, también podríamos decir, como me dijo la compañera, los datos más relevantes. La pequeña, el no, y la grande, el no. Entonces se podría decir que el 64% de ese 80 Hola, ay. Hola, ¿me escuchan? No te estábamos escuchando, Laura. Ah, ok. Ahora sí. Ok, disculpen. Bueno, les estaba diciendo que se puede mencionar que el 64% de ese 80 de empresas pequeñas, ¿cierto? Fijándonos solo en las filas, de ese 80% no están preparadas y que simultáneamente 15 de esas 50, siempre hay que mencionar pues la unidad de personas, pues la unidad de medida, que estamos hablando aquí de personas, empresas, ¿cierto? 15 empresas de esas 50 empresas tampoco están preparadas, que son grandes, tampoco están preparadas para el Tratado de Libre Comercio, ¿cierto? Entonces, en conclusión, pues como para ponerlo ahí y no simplemente hablarlo, se podría decir que como
primera instancia se debe observar que las empresas... Sí, caballero. A 10.000. Ok, voy a ¿Lo están silenciar. dando a 15? Por favor, lo silencias, Laura. Y es que silencio, entonces silencio el mío y se me olvida activarlo, pero ya activé el mío. Con primera instancia se debe observar que las empresas pequeñas superan por mucho la cantidad referente a los demás. Y es importante mencionar los datos, o sea, obviamente no solo que tenga coherencia, ortografía, sino que estén los datos. Como les decía, podemos combinar las frecuencias absolutas y las relativas. Lo único que es importante es que obviamente si mencionan el 64, digan que es el 64%, y si mencionan el 15, digan que son 15 empresas. O sea, que siempre hablen de la unidad de medida. ¿Cierto? Entonces, aquí vamos de los demás. Por ende, debemos tener en cuenta que varios de los datos estarán en mayor parte relacionados. Es como les decía, si encuestamos, si tenemos una muestra con un 80% de pequeñas, obviamente los datos más representativos van a estar ahí, ¿cierto? Porque es casi, casi toda mi muestra son las pequeñas. Relacionados, estarán en mayor parte relacionados, espera, admitir, listo. Estarán en mayor parte relacionados con las pequeñas. De esto podemos concluir que un 64% del 80% del total de las empresas pequeñas no están preparadas para el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, ¿cierto? También se puede decir que, hablando de las grandes, que son 15 de 50, entonces también se menciona adicional, se muestra que solo 15 de las empresas grandes tampoco están preparadas, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos variables, y de ahí podemos seguir mencionando. Podemos mencionar en vez de ese 15 un 1,5, podemos mencionar que ese 1,5 está relacionado a ese 5% que es el total de las grandes, ¿cierto? Lo importante es que cuando tengamos dos variables cualitativas, identifiquemos el valor más grande, que es la moda, y el valor más pequeño, o sea, como los datos más significativos. Y obviamente que estén relacionados a lo que ustedes están diciendo. Si, por ejemplo, y obviamente que saquen como una buena conclusión, por ejemplo, cuando estábamos hablando la semana pasada de maquillaje y que me interesaba el tipo de piel, digamos, el tipo de piel de las personas, entonces yo diría, por ende, mi proyecto
estará dirigido a estas personas porque es un porcentaje pues que es el porcentaje al que más tienden a esta necesidad, ¿cierto? Entonces, relacionar la conclusión con el objetivo de la investigación. Esto es súper importante. ¿Alguna pregunta acerca de las variables cualitativas en tablas dinámicas, así en tablas de contingencia? Hola, sí, yo, pero es para ver si me puedes mostrar otra vez cómo se hace la tabla. Claro. Yo seleccioné, ¿cierto? Seleccioné toda la tabla, la seleccioné con el título, ¿cierto? Y después de seleccionar la tabla me salió este cuadrito. Le di aquí en insertar, tabla dinámica, me salió este cuadrito. Después me voy. Si la quieren en otra hoja de cálculo, pues le dan en otra hoja de cálculo. Pero generalmente uno necesita pues a que se vea la lista y que se vea la tabla, ¿cierto? Es muy importante y se los digo en modo personal. Porque a mí me pasó. Cuando nosotros simplemente mostramos la tabla y no mostramos los datos, los docentes pueden decir, bueno, ¿y eso de dónde salió? Entonces, es importante mostrar los datos. Así sea porque por organización lo queremos en otro archivo o en otra hoja o como lo quieran poner o si lo quieren poner por hipervínculo, como sea. Pero es bueno que así organicen los datos en tablas o en gráficos, muestren dónde están todos los datos. Entonces, lo quiero aquí, entonces le voy a dar hoja de cálculo existente, selecciono una celda y le doy a aceptar. Entonces me va a salir esto. Después de que me salga esto, yo les decía, si tenemos cualitativas sí o no, que sabemos que son las dicotómicas, les recomiendo que lo pongan en la columna. ¿Por qué? Por presentación, se ve más bonito, ¿cierto? Entonces, se pone en fila, en columna. Mira que si lo hacen al contrario, pues también está bien. Si llegan a una buena interpretación, también está bien. Pero lo ideal de un gráfico y de una tabla es que sea agradable para la vista. No solo que sea entendible, sino que también sea agradable para la vista, ¿cierto? Entonces, por eso yo prefiero que las dicotómicas, que son las más cortas, sí o no, vayan en la columna y el resto en la fila. Y cualquiera de los dos, para que obvio tenga datos, tienen que darle en valores, cualquiera de los dos. Porque miren, en este caso cogí preparada, pero si yo cojo tamaño, va a ser lo mismo, 1535 y 1535, ¿cierto? Ya aquí yo veré si la quiero por medio de frecuencia absoluta, que es el conteo de los datos, o por medio de frecuencia relativa. ¿Cómo la paso? Le dan clic derecho, le dan en mostrar valores y le dan en total general. Ya ahí automáticamente se me pasó a porcentaje. ¿Listo? Listo, Laura, qué pena, ahí es muy importante que antes de que empiecen a hacer las tablas dinámicas, limpien muy bien la base de datos recolectada, porque puede ocurrir que personas o las encuestas, algunas estaban diseñadas para que si la persona no encajaba o no cumplía con nuestro segmento de clientes, porque pues se envió de manera probabilística, ¿cierto? Esas encuestas se cerraban. Entonces debemos filtrar y limpiar muy bien que las respuestas que vayamos a analizar sí sean las de las personas que pudieron completarla al 100%, para que, pues, porque si no, cuando creen las tablas dinámicas, les va a salir celdas en blanco, les va a salir un descontrol ahí. Entonces es muy importante que limpien, y como les mencionaba hace un momento muy bien, la base de datos antes de empezar a trabajar con ella. Claro que sí. Y también, muy importante, que las dos variables que estén relacionados sí tengan relación. Porque digamos que yo estoy preguntando dónde viven con la edad. Pues un ejemplo. Digamos que eso no tengo cómo relacionarlo en mi objetivo de maquillaje, si seguimos con la misma empresa de maquillaje, ¿cierto? Entonces, que las dos variables que estén relacionando tengan mucha relación, ¿cierto? Bueno, esto referente a unas variables cualitativas. Ya habíamos visto en el videíto que también se pueden hacer tablas de frecuencias.
pero las tablas de frecuencia se hace solo con una variable, no se hacen con dos simultáneamente. Si quisiera tabla de frecuencias de las dos, tengo que hacerla de forma separada, ¿cierto? Para sacar conclusiones, que creo que este mismo ejercicio lo hice, pero independiente en los videitos. Entonces, si tengo una variable cualitativa, lo puedo hacer por tabla dinámica, donde saco la moda, o por tabla de frecuencia. Ahora nos vamos para las cuantitativas. Con las cuantitativas, ¿qué puedo sacar? ¿Qué datos debo de sacar según lo que vimos en el videíto? La media, la mediana y la moda, ¿no? También. ¿Y cómo se llama la media, la mediana y la moda? Deben hacer estadística descriptiva, ¿no? Son todas las unidades de resumen, Laura. Exactamente. No son todas las unidades de resumen, sino que son las unidades de tendencia central. Es la forma en cómo podemos organizar los datos, pero relacionándola solo a la mitad y al medio de todos los datos, ¿cierto? Entonces, por eso se llaman de tendencia central. Están en la mitad de todos los datos. Y de ahí, obviamente, estadística descriptiva. Sabemos que la descriptiva son las medidas de resumen, pero las de resumen son las de tendencia central, las de posición y las de dispersión. Las de posición, digamos que pasan a un segundo plano porque son como que menos relevantes. Aunque si ustedes le ven alguna relación, si tiene algo que ver con el objetivo de la investigación, las podríamos utilizar. Pero generalmente no se utilizan. Generalmente son más importantes las de tendencia central y las de dispersión, ¿cierto? ¿Cuáles son las medidas de dispersión, chicos? El rango, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Exactamente. Hay más. Hay la varianza, hay el rango intercuartil, hay más. Pero las más significativas son esas, ¿cierto? Es muy importante que sepan que toda la estadística descriptiva se basa en la misma unidad de medida, a excepción de dos. Solo hay dos que no tienen la misma unidad de medida de todos los datos. Esas dos excepciones son la varianza y el coeficiente de variación. La varianza le van a dar los datos al cuadrado. Y el coeficiente de variación siempre se los va a dar en términos de porcentaje. Por eso la varianza no se utiliza mucho y porque la varianza se da al cuadrado fue que se inventó la desviación, porque la desviación es la raíz cuadrada de la varianza, por ende los datos van a tener la misma unidad de medida de todos los datos, ¿cierto? Entonces por eso la varianza no se utiliza tanto, pero el coeficiente de variación sí es muy importante. Entonces es muy importante que cuando saquen la estadística descriptiva de todos los datos, sepan que todos están hablando de la unidad de medida de los datos. Por ejemplo, en este caso estamos hablando de horas de duración de bombillas, 4,4 horas de duración. Entonces mi moda va a estar en horas de dirección, mi desviación va a estar en horas de dirección y así, ¿cierto? ¿Cómo podemos sacar los datos de manera ágil por medio de las hojas de Excel, según lo que vieron? El videíto de 20 de manera manual. Sí, se puede exactamente. hacer de manera manual, pero es más fácil haciéndolo de manera pues como con lo que Excel nos permite, que es yéndonos a la parte de datos, analizar datos y generando como un análisis descriptivo de todos los datos para hallar la media, la mediana y la moda. Y también después de eso saber la desviación estándar y calcular el coeficiente de variación. Exactamente. Entonces yo selecciono los datos, como dijo la compañera, me voy para datos, le doy en análisis de datos y le doy en estadística descriptiva. Bueno, no me seleccionó la tabla. Rótulos en primera fila significa cuando tengo los títulos. Rango de salida es donde quiero la tabla, digamos que la quiero aquí. Digamos que la quiero aquí. Y le tengo que dar un resumen de estadísticas. Si no, le van a dar a aceptar y les va a aparecer un error, ¿cierto? Entonces, ahí me va a salir la tabla
Esperen, yo los minimizo para que lo podamos ver más completo. ¿Cierto? Entonces ahí ya tenemos la tabla, donde vamos a coger los datos más significativos, que ya habíamos dicho que es la media, la mediana, la moda, la desviación y ya, ¿cierto? Y que con este le vamos a adicionar uno que Excel solo no hay ninguna función que nos lo saque. Ya nosotros solitos lo tenemos que sacar, que la fórmula para el coeficiente de variación es la desviación dividida el promedio o la media. Y que esto siempre va a estar en términos de porcentaje. ¿Cierto? Entonces ustedes me van a decir, bueno, ¿y entonces eso qué? Eso como tan bonito, ¿qué conclusión tiene eso? Entonces vamos a sacar las conclusiones aquí. ¿Cierto? Vamos a decir tanto de Bogotá, Medellín y Cali. Bogotá, Medellín. Entonces, la media de Bogotá. Entonces, primero, ¿qué significa la media? ¿Qué significa el promedio? Bueno, Es un resumen, es la suma de todos es la suma de todos los datos dividido el total. Claro, digamos que esa es la manera en cómo se halla, ¿cierto? Pero, ¿qué significa eso? Laura, yo lo puedo definir como que es el número que resume otro conjunto de números que tengo. Exactamente. Y yo puedo quitar esa palabra resumen como representa, ¿cierto? Es la representación de un conjunto, de un subconjunto, porque sabemos que lo que tenemos en este momento es una muestra. Entonces, la media es un subconjunto de la muestra, es un valor que me representa. Que cómo se halla sumando todos los valores y dividiéndolo por la cantidad, ¿cierto? Esa es la media. Entonces, antes de interpretar cualquier medida de resumen, es importante saber qué significa esa medida de resumen, ¿cierto? Entonces, como ya sabemos que es una representación, entonces, por ejemplo, para Bogotá, donde es 5,7 o cantidad de horas de duración, se puede decir que todas las bombillas si todas las bombillas, sí se puede decir, si todas las bombillas están en horas, sí, si todas las bombillas de Bogotá durarán lo mismo, esta duración sería de 5,7 horas horas. No voy a volver a poner de duración porque ya lo he puesto como 3 veces. Si todas las bombillas de Bogotá duraran lo mismo, durante, este cuadro que me... Duraran lo mismo, esta duración sería de 5,7 horas. Y esto mismo lo puedo decir con Medellín y con Cali, ¿cierto? Pero Medellín es 14,8 y Cali es 18,05. Bueno, aquí obviamente poner Medellín y poner Cali, ¿cierto? Ustedes pueden interpretar los datos de varias maneras. Pueden hacer un cuadro en donde especifiquen así cada uno o pueden hacer al final una conclusión como en conjunto diciendo que la media de Bogotá es 5,7, donde durarán lo mismo, decir que Cali es la
la ciudad en donde su media mide más, las bombillas de horas de duración mide más, con un 18,056, ¿cierto? Se podría decir. Digamos que ahora estamos hablando de la mediana. ¿Qué es la mediana? Es el dato de la mitad. Exactamente. Y por medio de Excel, ¿cómo lo podemos sacar? Tienes que organizar los datos. Exactamente. Es muy importante saber que la mediana, digamos que aquí miren los datos, por ejemplo, de Bogotá. Aquí los datos no están de forma ascendente ni descendiente, no están organizados. Para la media o para el promedio, no, es irrelevante eso. Mientras que para la mediana, ella automáticamente me los organiza de forma ascendente y me dice los valores, el valor del medio, del 50%, ¿cierto? Entonces, la mediana sí es importante la organización de los datos, pero no hay que hacerlo, o sea, nosotros no lo hacemos, sino que él solito lo hace. La mediana se puede sacar por medio de Excel por la función mediana, ¿cierto? Ahí va a escribir mediana, promedio. También se puede sacar con el cuartil 2 o con el percentil 0,5, que el percentil me habla de porcentajes, entonces es el 50%. El cuartil me divide todos los datos en 4 partes. El cuartil 1 es el 25, el cuartil 2 es el 50 y el cuartil 3 es el 75%, ¿cierto? Todas estas son medidas de posición, pero esta simultáneamente es una medida de tendencia central. Entonces esta es como la que más se tiene presente en las de posición. A estas no se les da tanta importancia. Pero en las 3 se necesita organizar los datos de forma ascendente, ¿cierto? Entonces con la mediana se podría decir que el 50% de las bombillas de la sucursal de Bogotá duran 4,75, ¿cierto? Que puede decir que el 50% de las bombillas de Bogotá tienen una duración en horas de 4,75. Es muy importante, chicos, siempre poner la unidad de medida. No hagamos como que, pues es que ahí está, pues se deduce, no. Todo hay que ponerlo, ¿cierto? La moda. Díganme, chicos, ¿qué es la moda? Y así podemos hacer con Medellín y Cali. La moda. El dato que más La distribución que más se repite. Es el dato que más se repite o el más frecuente, ¿cierto? Sabemos que por medio de Excel está la función moda. Excel nos facilita mucho la vida. Por medio de Excel está la función moda y que efectivamente, como dijo la compañera, es el dato que más se repite o el más frecuente. Pero es muy importante que tengan eso como, digamos que lo voy a poner, la moda la voy a poner en naranjadito y ahorita les voy a explicar por qué. Porque la moda tiende a confundirnos un poco y por eso se complementa con una tabla de frecuencia. Bueno, entonces aquí se puede decir que el valor que más se repite, el más frecuente, es el 4,1, ¿cierto? Entonces puede decir la duración de las bombillas más frecuente es de 4,1 horas, ¿cierto? En Bogotá. Y así podemos hacer con Medellín y Cali. Después vamos a decir la desviación y es qué tan dispersos están los datos, ¿cierto? Porque es una medida de dispersión, la desviación. Entonces es qué tan dispersos, qué tan alejados están unos a otros. Habíamos dicho que la desviación, el rango y el coeficiente de variación son las medidas de dispersión. El rango no se tiene tan presente. ¿Por qué? Porque a mí me gusta mucho el ejercicio de la piscina.
digamos que nosotros no sabemos nadar, no sabemos nadar, no sabemos nadar. Entonces vemos al salvavidas y le decimos, bueno, ahí la profesora nos hizo, o el profesor, no sé quién es docente 33, nos hizo... El profesor Juan Pablo. Ah, ok, el profesor Juan Pablo nos hizo una sugerencia, ahí en el chat de Sal, ¿cierto? Donde nos dice, miren con atención el uso de las tablas dinámicas y de las funciones en Excel. Creo que la dificultad de aprender Excel muchas veces está en que no tenemos situaciones prácticas para aplicarlas y practicar. Bueno, si ustedes en algún momento quieren practicar Excel y quieren ejercicios, nos pueden escribir en monitorías, ahí tenemos muchos ejercicios que les podemos mandar, ¿cierto? Y nuestra intención también es hacer como nivelaciones de Excel básico. Ustedes saben que la universidad tiene cursos de Excel básico, medio y avanzados. Pero la idea también es que no solo sea como por particular, sino que nosotros como estudiantes tengamos como las nociones básicas de Excel. Entonces, si tienen alguna duda de Excel, recuerden que nos pueden escribir a monitorías, que ahí también les resolvemos las dudas. Bueno, entonces seguíamos con lo de dispersión. Entonces yo estaba con el ejercicio de la piscina. Entonces yo le digo al salvaguardas y le digo, ¿cuánto es la profundidad de la piscina? Y él me va a decir, digamos que yo mido 1,50. Y él me va a decir, en promedio está a 1,40, ¿cierto? Digamos. Entonces yo, toda confiada, 1,40, no me tapa, pum, me meto y me tapó. Y me ahogué. Entonces, ese es el problema con el rango. Que el rango, como habíamos dicho, es la diferencia entre el valor mínimo y máximo. Digamos que esa piscina estaba, que era tipo ditaires, de esas que usted entra y está hasta los tobillos y ya se va hasta el fondo y es tan hondo que no le dejan acercarse, ¿cierto? Entonces es muy importante no solo coger el mínimo y el máximo, porque haciendo la diferencia de estos, obviamente sacamos el rango, pero necesitamos saber más datos. Entonces, esta es la desventaja que tiene el rango, que solo me toma 2 valores de todos los valores que están ahí. Para eso está la desviación. La desviación sí me toma todos los datos y me dice qué tan dispersos están unos a otros, ¿cierto? No solo esos 2 datos. Bueno, entonces, vamos a interpretar el coeficiente de variación. Coeficiente de variación. Recuerden que el coeficiente de variación siempre, siempre, siempre está en porcentajes y que no hay una función en Excel que nos lo saque solito, que por eso tenemos que sacar el promedio y la desviación por medio de la función o por medio de esta tabla y nosotros simplemente dividirlos, que es la desviación dividida la media. Esa es la función de Excel, pero lo tenemos que hacer nosotros, ¿cierto? Entonces, el coeficiente de variación, ¿qué me dice? ¿Qué tan dispersos están los datos referentes a la media, ¿cierto? Entonces, aquí un 54, aquí un 21 y aquí un 60. Entonces, el coeficiente de variación se divide en 2, heterogéneos y homogéneos, ¿cierto? Entonces, son heterogéneos y homogéneos. Heterogéneos se dice cuando son mayores o igual al 15%. Y homogéneos cuando son menores a ese 15%. Laura, yo tengo una pregunta. Claro, dime. Es que en el núcleo pasado yo estaba viendo Prospectiva 1 y también vimos pues todo este tema de análisis descriptivo, todo el tema de estadística. Y en este tema, un profesor nos brindó el porcentaje con el que como que el que era referencia para hallar el coeficiente de variación y nos mencionó que era el 30%. Entonces tenía una duda en esto, si es el 15, el 30 o si se pueden utilizar los dos. Pues según mis fuentes es el 15. Sino que es que lo ideal es como cuando estamos hablando de un margen de error, ¿cierto?
Lo ideal es que sea homogéneo, o sea, que sea muy inferior, que sea muy bajito. Muchos depende el ejercicio, podrían decir que son homogéneos o heterogéneos si superan el 5%. Es como depende la intención. Yo lo relaciono mucho al margen de error. Ustedes saben que para administración un margen de error de un 5% es tolerable, pero digamos que para la medicina un margen de error de un 5% es imposible, no se debería tener un margen de error tan amplio, ¿cierto? Entonces yo lo relaciono más como al sentido de que le demos esto, no tanto con el valor. Podemos tener una referencia y de hecho usted puede ponerlo ahí. Si va a mencionar homogéneos y heterogéneos, mencione cuando sean menor o mayor a qué. Pueden utilizar el 15 o si el docente en el núcleo pasado les dijo el 30, utilicen homogéneos menores a 30, pero mencionen que están utilizando ese porcentaje. ¿Sí me hago entender? Sí, listo, perfecto, gracias. Entonces yo lo relaciono como mucho a eso. Digamos que mis fuentes fue el 15%, pero el profesor dijo 30, entonces uno no puede contradecir lo que digan los profes y obviamente si me estoy equivocando, pues utilicen 30. Pero es más con eso, ¿cierto? Entonces, coeficiente de variación. Entonces, por ejemplo, se podría decir que los datos de la sucursal de Bogotá, yo aquí no le estoy dando tanta importancia a la ortografía y a la redacción, pero eso es súper importante a la hora de entregar obviamente la nave, porque como les decía, los docentes están formando profesionales, entonces ellos no van a tolerar errores tan de nosotros los jóvenes, ¿cierto? Bueno, entonces se podría decir, los datos de la sucursal de Bogotá es de 54, o sea que son heterogéneos. Son heterogéneos, ya que son superiores al 15%. Entonces aquí estoy especificando por qué son heterogéneos y el porcentaje, siendo un 54,82%. Por ende, se puede decir que están muy dispersos o que están, voy a poner excesivamente dispersos unos a otros. ¿Cierto? Entonces, esto lo podemos decir igual para Medellín y para Cali. Pero yo sigo admitiendo, listo. ¿Cierto? Entonces, ya interpretamos media, mediana, moda y coeficiente de variación, que son como la estadística descriptiva más significativa para los datos cuantitativos. Ahora, para explicarles esto de la moda, vamos a hacer una tabla de frecuencia. ¿Cómo vamos a hacer una tabla de frecuencia? Ambos recuerdan que ¿qué tenemos que hacer cuando vamos a hacer una tabla de frecuencias con variables cuantitativas? En el videito les comenté eso. Les voy a dar una pista, son estos 3 daticos. ¿Qué hay que hacer con estos 3 daticos? Es como definir el intervalo. Ajá. Exactamente, definir la amplitud. ¿Cierto? Aquí lo vamos a hacer con Bogotá, pero lo mismo lo pueden hacer para Medellín y Cali, sino que como para avanzar en el tema, lo vamos a hacer solo con Bogotá. Pero lo ideal es que lo hagan con todos para así poder comparar, ¿cierto? Tener más comparaciones. Bueno, entonces, aquí lo recomendable es dividir estos datos entre 4, 5 y 6. ¿Por qué 4, 5 y 6? También lo pueden hacer entre, ¿cierto? Digamos, entre estos números.